Hola, buenas, soy David Ortega y nada, esta semana pues traigo un vídeo más. Bueno, ya sabéis que, o por lo menos pretendo que quiero subir un vídeo semanalmente. A veces me cuesta compaginar el trabajo, compaginar pues todo, pero bueno, mi intención es subir un vídeo semanal. Y nada, pues este vídeo va a ser un poquito especial porque es un vídeo, digamos, como introducción a algo que voy a hacer en posteriores vídeos, ¿vale? Es un vídeo básicamente que quiero explicar cómo encerrar la Clarity Ender 3, ¿vale? Ya sabéis, y si no lo sabéis pues os lo digo, tengo varias impresoras, entre ellas pues tengo varias Genius, varias Sidewinder, tengo también una NET ET4 Pro y tengo también la Ender 3, entonces dije, oye, ¿qué puedo hacer con esta Ender 3? Entonces se me ocurrió la idea de encerrar la Ender 3 pues para poder imprimir filamentos tipo ABS o incluso fibra de carbono, que me encantaría imprimir fibra de carbono y, como digo, pues ABS. Pero claro, para imprimir estos tipos de filamentos, pues básicamente lo primero que tiene que estar la impresora es encerrada, ¿no? Encerrada o encapsulada. Aparte de que hay que hacer otras modificaciones, cambiar el fusor, porque la Ender 3 viene con el tubito de teflón, por lo que entonces no podríamos pasar de 230, 235 grados. Entonces pues eso habría que cambiar, digamos, pues el fusor para poder quitar ese teflón y poder superar los 235 grados sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que es un vídeo, si todo lo hiciera en un solo vídeo, pues quedaría un vídeo muy extenso. Entonces se me ha ocurrido, digamos, dividirlo básicamente, pues a lo mejor en 3 o 4 vídeos. En el primero va a ser este, que es un poquito de tema de introducción de lo que quiero hacer, incluso explicar cómo hacer tu propio mueble para la Ender 3, ¿vale? Que básicamente es comprando unos muebles de Ikea, que ya ahora lo explicaré. Luego, siguiente vídeo, digamos, sería como la impresora va a estar encerrada en un cubo, ¿no? Pues mi idea es sacar la electrónica y la fuente de alimentación fuera para que, digamos, no se recaliente demasiado. Y luego, pues el tercer vídeo sería pues ya modificando el fusor para que por ejemplo, poner un all metal, ¿no? Que, digamos, el all metal, pues básicamente, como he dicho al principio, viene sin tubo de teflón, por lo que podríamos superar los 235 grados sin ningún problema. Entonces nada, pues este vídeo pues es básicamente eso, un poquito de introducción. Así que nada, si tú también quieres encerrar tu propia Ender 3 y cambiar todo, tanto electrónica como el fusor, pues quédate toda la serie de vídeos. Y nada, pues dicho esto, dentro vídeo. Y antes de comentar, ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas, ¿vale, chicos? Además, seguidme en Instagram, que muchas veces subo ahí contenido extra que no subo en YouTube, o contenido que ya he hecho hace meses y que en YouTube un poquito más atrasado, así que también seguidme en Instagram, que es @dorku. Y nada, pues si ahora ya dicho esto, pues además también sabéis que en la descripción de este vídeo pues dejo todos los enlaces de compra para que podáis comprar también las planchas de metacrilato, las planchas, digamos, de contrachapado de 5 milímetros, herramientas que yo uso. Y por ejemplo también voy a poner los enlaces para que también podáis comprar la Ender 3 si no la tenéis, el fusor de all metal. También pondré la placa que yo voy a utilizar, es una placa, la versión, si no me recuerdo mal, es la 1.1.5, que es la placa silenciosa de la Ender 3. Así que nada, como he dicho, pues en la descripción de este vídeo pues dejo todos los enlaces de compra para que vayáis allí y lo compréis al mejor precio, incluso a lo mejor incluso alguna ofertita que podáis encontrar en Amazon, ¿vale? Entonces nada, dicho esto, pues vamos a ver qué es realmente lo que quiero hacer, ¿vale? Y como estáis viendo, pues sería pues este proyecto que está en Thingiverse, que bueno, también no lo he dicho, pero ya sabéis, como siempre hago en todos los vídeos, todos los recursos, todas las URLs, pues las pondré también en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar, incluso comprar diferentes cosas que yo he comprado para que vosotros también lo podáis hacer sin ningún problema. Y nada, como estaba diciendo, pues básicamente este es el proyecto, ¿vale? Este, digamos, son dos mesas de Ikea, que se llama la mesa LAC, que ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Y básicamente pues esto es la idea que yo quiero hacer, ¿no? Bueno, aquí han hecho como dos cubos y yo simplemente he hecho uno. Bueno, sí que he hecho en la parte de abajo unas patas
¿vale? Y la parte de arriba yo pondría la impresora, ¿vale? Ahora también pondré fotos y vídeos que he estado haciendo durante el proceso, porque bueno, básicamente el mueble ya lo tengo casi al 100% construido. Simplemente me faltaría las maderas laterales, que no las he cortado. Y nada, como estaba diciendo, pues esto es el proyecto que yo también quiero hacer. Que bueno, el mío es diferente porque yo sí que he usado una mesa LAC, pero abajo simplemente la he dejado hueca porque en un lateral he puesto el mueble para curación de resina, que también es un vídeo que hice anteriormente, así que también lo dejaré aquí arriba en una pestañita para que también podáis hacerlo. Y arriba sí que sí, yo he puesto la impresora, ¿vale? Y nada, como estaba diciendo, pues básicamente es un mueble de IKEA, que es... como estáis viendo, es el mueble LAC. Yo también los he comprado de color blanco y como estáis viendo tiene unas dimensiones de 55 por 55 y la verdad es que es realmente barato. La mesa esta cuesta 7 euros, yo he comprado 3, así que realmente pues me ha salido muy bien de precio. Y nada, luego simplemente para tapar los laterales he comprado unos tableros de madera que los tengo que cortar a la medida, que eso bueno, simplemente con una sierra de calar se corta. Y luego para el tema de las puertas sí que he usado metraquilato a la medida, que eso sí que lo compré por internet, lo compré online y también me salió realmente barato. No sé si me costó ya cortado y todo unos 30 euros, o sea que realmente no es muy caro. Y nada, una vez que nos descargamos el proyecto, digamos, vale, una vez descargado, digamos, los archivos de Thingiverse, entre todos los archivos que hay, como estamos viendo por aquí, hay un montón, ¿vale? Hay soportes de diferentes dimensiones. Yo, si no recuerdo mal, hice 4 de estos y luego 4 un poquito más cortos. De todas formas, ahora lo confirmaré porque, bueno, básicamente esto es a gusto de cada uno, ¿vale? Esto es todo igual, lo que pasa que unos tienen más altura que otro. Yo, como quería que tuviera un espacio, digamos, realmente amplio para poder trabajar y para poder manipular luego la impresora dentro de la forma más cómoda, pues yo hice las piezas más largas, que son estas, que si no recuerdo mal son de 70, sí, son de 100 milímetros. Entonces yo hice 4 de 100 milímetros y otras 4 de 70 milímetros, por lo que entonces se me ha quedado bastante amplio. Luego también hay, digamos, las bisagras para el sistema de las puertas del frontal. Luego también están, digamos, los asas para los tiradores de las puertas. Esto que realmente yo no lo he impreso porque tampoco sé muy bien para qué sirve. Luego también, como yo voy a sacar también la fuente de alimentación, pues esto es una carcasa para tapar, digamos, los cables y que no queden al aire. Y nada, y como estaba diciendo, pues ya una vez que nos descargamos el proyecto, el archivo comprimido de Thingiverse, pues tendríamos que imprimir las piezas, que bueno, lo podéis imprimir en PLA. Lo único que yo sí os recomiendo que lo imprimáis en PETG, básicamente porque como la impresora va a estar, digamos, encerrada, pues la parte interior de las piezas pues sí que pueden coger una temperatura demasiado alta, por lo que el PLA pues puede dar luego problemas de deformaciones y tal. Recordad que el filamento PETG pues tiene, digamos, una temperatura de fusión, una temperatura, digamos, de formación una vez impresa pues mucho más elevado que el PLA. Además que el PETG pues tiene una dureza mucho mayor que el PLA, así que bueno, yo recomiendo que imprimáis las piezas en PETG. Y nada, pues ahora voy a poner una serie de fotos y vídeos del proceso de montaje. Pues sí, efectivamente, como podemos ver en esta imagen, pues aquí hay 4 piezas de 70 milímetros y otras 4 de 100 milímetros. Vale, y como estáis viendo, pues aquí quedaría ya el mueble montado con las 4 patas, con los 4 soportes. Y como estáis viendo también, pues la impresora ahí dentro entra perfectamente. Y nada, pues bueno, estos soportes, esas patas van atornilladas con 2 tornillos a la base y luego otros 2 tornillos, digamos, otras 4 tornillos a las patas del mueble de IKEA. Nada, aquí estáis viendo ya, digamos, la impresora montada. Y nada, como estáis viendo, pues yo también tengo muchas piezas de PLA impresas en la Ender 3. Así que nada, por eso digo que todo eso tiene que ir fuera, básicamente pues por el tema este de que
una vez todo encerrado, pues todo ese plan es muy probable que se deforme, así que voy a dejarla lo más original posible, sí, a la Ender 3, y luego pues mejoras que puedo hacer las haré con PETG, como ya he dicho antes, pues que es mucho más duro a la hora de deformaciones por temperatura. Nada, estas son, digamos, las bisagras que se van a utilizar para las puertas, que como ya estáis viendo aquí, bueno, yo he usado un tornillo que realmente me ha quedado un poquito corto, pero bueno, es que no tenía otro, ya lo cambiaré en un futuro, pero bueno, el sistema funciona, como estáis viendo, pues gira bien, sin ningún problema, el tornillo está, la verdad es que bastante firme, no se cae, pero bueno, sí es verdad que lo cambiaré. Y nada, pues ya teniendo las bisagras, pues ya simplemente tenemos que medir para hacer los agujeros en el metraquilato. Y ya estáis viendo aquí cómo están, digamos, las puertas puestas con sus bisagras. Aquí veis que, bueno, me falta atornillar estos 4 tornillos, pero bueno, este, digamos, sería el sistema de bisagras para las puertas. Y nada, pues ya una vez puesto todo, atornillado y todo, pues ya simplemente tendríamos que quitar el plástico, que en este caso es de color azul, protector del metraquilato, porque bueno, es verdad que el metraquilato pues es un poco sensible al tema de rayajos, así que es preferiblemente dejar este plástico pues hasta el final de todo el proceso, para cuando ya está todo puesto, que no vamos a manipular con herramientas ni destornilladores ni nada, pues quitarlo, pues para que hasta el último momento pues quede lo mejor posible, ¿no? Y que luego no tengamos rayajos y cosas raras, ¿vale? Y nada, pues bueno, simplemente ya ahora quitaríamos el otro plastiquillo, que bueno, este plastiquillo está por los dos lados, así que muy bien. Recordad quitar, como digo, pues los dos lados, y ya una vez quitado los plastiquitos, pues simplemente nos quedaría poner los tiradores de las puertas, que yo en este caso, en vez de atornillarlos, los he puesto con superglue, y nada, quedaba bastante bien. Bueno, este es el primer vídeo de esta serie de vídeos, ¿no? Que va a contener, pues eso, el primer vídeo era más o menos montando un poquito y explicando, digamos, el proyecto, y como digo, montando pues el mueble donde va a estar la impresora, la Ender 3, pues encerrado. El segundo vídeo, mi intención es pues sacando, digamos, todo el tema de la electrónica y la fuente de alimentación, porque bueno, eso va a ser más complicado también, porque claro, los cables pues seguramente no lleguen hasta fuera de la caja, por lo que seguramente va a haber que hacer empalmes o cables nuevos. Entonces eso todavía tengo que verlo, pero bueno, mi intención es esa, ¿no? El segundo vídeo que sea, como digo, pues extrayendo toda la electrónica fuera de, digamos, del cubo en sí, ¿no? Para el tema de refrigeración. Y el tercer vídeo, pues mi intención es ya pues modificando el tema del fusor y poniendo un all metal, y seguramente pues a lo mejor haciendo algunos retoques, ¿no? De configuración, porque bueno, cuando se tocan así muchas cosas de impresora, pues luego hay que como reconfigurarla, ¿no? Hay que reconfigurar a lo mejor pasos y demás. Incluso pues a lo mejor en el tercero o cuarto vídeo, no sé, pues ya en plan pues haré pequeños retoques, ¿no? Porque también quiero poner lógicamente pues dentro del cubo en sí, pues una luz arriba, no sé si a lo mejor ponerlo con tira de LED que sean blancos, ¿no? Para tener una buena iluminación dentro, para ver cómo se está imprimiendo y todo. Así que nada, como digo, pues este primer vídeo era un poquito de introducción, así que de verdad espero que os guste mucho, y ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis y activad la campanita para que os lleguen mis notificaciones, y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas, y además os recuerdo seguirme en Instagram, que es @dorku, porque ahí subo mucho más contenido que a lo mejor en YouTube no subo, o que a lo mejor subo mucho más tarde que en Instagram. Así que nada, por dicho esto, un saludito, bye bye, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao chao.